Espero que les haya ido bien en su examen. El día sábado solo nos queda el examen que llevar a la casa de este tema y el semestral, que es el día 8 de julio. Bien. ¿Alguna pregunta? Porque habíamos planteado la solución aplicando la teoría de Saint-Bernard para una barra de sección transversal circular. Esa teoría la aplicamos allí, la desarrollamos y llegamos a estas ecuaciones tanto para el torque, que era exactamente la misma ecuación ya conocida de nuestro formable 1, y para los esfuerzos, donde el máximo también lo conocíamos de cuerpos formales. Vamos a plantear la solución. Esto no lo voy a presentar nada más porque igual la secuencia de pasos es la misma, no la voy a desarrollar en el tablero, estará en los apuntes. Para la barra de sección transversal elíptica sometida a un momento de torsión. De geometría analítica, sabemos que la ecuación del perímetro exterior de una elipse viene dada por esta forma: esta expresión x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos 1, donde a y b son los radios de la elipse. Recuerda que la elipse tiene dos radios, un radio mayor y un radio menor, a diferencia del círculo, ¿no?, donde el radio constante. La elipse va a tener dos radios, uno mayor que el otro. En esta formulación vamos a considerar que el radio mayor es A y el radio menor es B. De manera que a partir de la ecuación del perímetro exterior nosotros podríamos formular nuestra función phi de esfuerzo, simplemente introduciendo una constante delante de la ecuación, tal como hicimos con el círculo. Entonces la función phi de esfuerzo va a tener la forma K, una constante A evaluada, por la ecuación del perímetro exterior de la elipse, x cuadrado sobre A más y cuadrado sobre B menos 1. Recuerden que esta expresión nos sirve para encontrar cualquier punto en el perímetro de la elipse a partir de sus coordenadas x y y. Esta fórmula es muy similar a la fórmula de la ecuación del perímetro exterior de un círculo. La fórmula tenemos aquí. Solo que en la elipse tenemos dos radios diferentes, un radio mayor y un radio menor. En el círculo tenemos un solo radio constante, la diferencia. Pero la estructura, la forma de la expresión es muy similar. Regresemos a la formulación de la elipse. Entonces, la secuencia de pasos nuevamente: el primer paso, verificar si la función phi es una función válida de Saint-Bernard. Para eso tenemos que derivarla con respecto a x y con respecto a y verificar si esa derivada con respecto a y y con respecto a x produce el mismo resultado. Entonces, de esta expresión tengo que derivar con respecto a x. Aquí la derivada con respecto a x sería 2x sobre a cuadrado entre paréntesis por k delante. Estos dos términos producirían una constante con respecto a x, aquí que sus derivadas serían 0. Entonces, si derivo nuevamente esta expresión con respecto a x, esta vez con respecto a y, ahora esa derivada pues va a ser igual a 0, porque este término sería una constante en y. Lo mismo sucede ahora si yo derivo con respecto a y. Tendríamos 2y sobre b cuadrado entre paréntesis delante de k. Y ahora si derivo con respecto a x, esto sería una constante con respecto a x, así que su derivada va a ser 0. Entonces se cumple con esta verificación. Conclusión inicial del paso 1 es que la función phi es válida para la teoría de producción de Saint-Bernard. Se cumple con este parámetro.
Entonces, encontrado que la función phi es válida, el siguiente paso entonces es determinar el valor de esta constante con una expresión que resultó de aplicar equilibrio, recuerda. Esta expresión que está aquí. A partir de esta expresión podemos determinar el valor de K. La segunda derivada de phi con respecto a x más la segunda derivada de phi con respecto a y va a ser igual al negativo de 2g por z1. Aquí nos va a quedar K en función de los parámetros del problema. El módulo de cortante y las dimensiones de los radios de la elipse. Veamos. Como dice la expresión, necesito derivar 2 veces phi con respecto a x y 2 veces phi con respecto a y. E inicialmente esos valores los tengo acá arriba. Aquí tendría que derivar nuevamente esta expresión con respecto a x y esta derivada sería k por 2 entre a cuadrado, que es este término que tengo aquí. 2 veces k entre a cuadrado. Y si derivo con respecto a y aquí, sería k por 2 entre b cuadrado, o 2 por k entre b cuadrado. Si reemplazo en la expresión correspondiente, este término viene aquí y este término viene acá, tendríamos entonces lo siguiente: en el primer término 2k sobre a cuadrado para la segunda derivada de phi con respecto a x. En el segundo término tendríamos 2k sobre b cuadrado igualado al negativo de 2g por z1. El número 2 aparece en los tres términos, se cancela. Puedo factorizar aquí por k, me queda esta fracción, denominador común a cuadrado por b cuadrado, y en el numerador tendría la suma de a cuadrado por b cuadrado, sumando esas dos fracciones, porque me interesa el valor de k, necesito despejarlo de ahí. K aparece en los términos. Entonces, al despejar de aquí k, este denominador pasa multiplicando y el numerador pasa dividiendo. Y como les decía, el valor de K está en función de la rigidez del material, porque es una propiedad que conjuga la rigidez del material, expresada aquí como el módulo de cortante, y las dimensiones de la sección transversal. Aquí están los dos radios de la elipse. K entonces es una constante. Y la rotación Z1, que es la respuesta de deformación de la sección transversal en torsión. Ya conocido el valor de K, el siguiente paso es plantear las expresiones para el cálculo de los esfuerzos. El cálculo de los esfuerzos cortantes, aquí aplicamos la ecuación 6, que es la ecuación que nos dice que los esfuerzos cortantes los obtengo por diferenciación de la función phi con respecto a x y con respecto a y. Estos parámetros fueron calculados arriba. Ya estas derivadas yo las tengo allá arriba, solamente que estaban expresadas en función de k. Ahora ya tengo el valor de k. La derivada de phi con respecto a x produce el esfuerzo cortante tau, y la derivada de phi con respecto a y produce el esfuerzo tau xz. Recordemos, voy a plantearlo, que en este caso nuestra elipse tiene los radios A y B. Está sometida a un torque y en cualquier punto la distribución de los esfuerzos va a ser tal de que, por ejemplo, en esta, por los ejes aquí, recuerden que el eje Z es el eje perpendicular a la sección transversal. Por eso ambos esfuerzos tienen el segundo subíndice Z, que significa que eso está ocurriendo en el plano Z. Tau Y sería el esfuerzo en la dirección Y
tau X sería el esfuerzo de la dirección X. De manera que aquí yo tendría un esfuerzo, en el sentido del torque, un esfuerzo cortante aquí sería, ¿qué dirección tiene? X, ¿verdad? Entonces sería un tau XZ. Y en este punto voy a obtener, en la misma dirección del esfuerzo, del momento, en este caso el esfuerzo iría paralelo a Y, igual que acá. Aquí estaríamos hablando de un tau Y, Z. En cualquier otro punto, vamos a suponer que yo quisiera calcular los esfuerzos en este punto de aquí. Ese esfuerzo va a tener dos coordenadas. ¿Sí? Va a tener coordenadas tanto en X como en Y. Entonces aquí vamos a tener un tau XZ, un tau YZ. Y la resultante debe venir paralela a la sección transversal. De igual forma, en los extremos, que es donde nos interesa realmente los valores, tendríamos un tau XZ y acá tendríamos un tau YZ. La diferencia va a venir dada por las coordenadas de esos puntos. Las coordenadas. Entonces, lo que vamos a encontrar son expresiones para el cálculo de los esfuerzos cortantes en cualquier punto de la sección transversal donde se conozcan las coordenadas. Entonces, la derivada de X de phi con respecto a X lo tengo acá. Lo único que vamos a hacer ahora es reemplazar el valor de K encontrado. K por 2X sobre A cuadrado. Que aquí lo tengo, K por 2X sobre A cuadrado. Esto que tengo aquí es el valor de K. Todo esto es el valor de K. De aquí observe que, bueno, A cuadrado se cancela y nos queda que el valor de tau YZ es el negativo de 2b cuadrado sobre la suma de A por B cuadrado por G por Z1 por X. Eso quiere decir que los esfuerzos tau YZ varían linealmente con X. Varían linealmente con X. Cuando X es 0, los esfuerzos cortantes que iban a ser 0, que sería el centro de la elipse, iban a crecer linealmente y el valor máximo tendría cuando X, el valor máximo que puede tener es A. Cuando reemplazo el valor de A aquí, me quedaría un signo negativo, significa que ese esfuerzo estaríamos hablando de este, ¿verdad? Es completamente vertical hacia abajo, por ese signo negativo. El tau YZ entonces varía linealmente con X. Veamos qué pasa con el tau XZ. Tau XZ lo tengo como el negativo de la derivada de phi con respecto a Y, que eso también lo tengo allá arriba expresado. La derivada de phi con respecto a Y, aquí está. K por 2y entre b cuadrado. Cuando reemplazo el valor de K ya encontrado, tendría entonces lo siguiente. Nuevamente, todo esto es K por 2 entre B cuadrado. Igual que en el caso anterior, las B cuadrados se cancelan. Y observen nuevamente que aquí el tau XZ varía linealmente con Y. Cuando Y, el máximo valor que puede tener es B, cuando Y es B, tendría el valor del esfuerzo cortante máximo tau XZ. Observe lo siguiente también. Observe lo siguiente. Ambas expresiones para los esfuerzos tienen el mismo denominador. Acá
pero tiene un numerador distinto. Tau y z es función de b cuadrado, tau y z es función de a cuadrado. De los dos sabemos que el mayor es a, porque eso lo planteamos desde el principio, ¿no? En esta elipse, el radio mayor es a, esta situación a es mayor que b. Para el caso de que sean iguales, tener un círculo, ¿no? Todas las formas aterrizan a la fórmula del círculo. Pero estamos viendo el caso del elipse, ¿no? El caso de que tengan rayos distintos. Lo que va a suceder de estas dos expresiones, automáticamente me doy cuenta que los esfuerzos portantes tau xz van a ser mayores, porque en el denominador tengo un valor mayor. Y eso era algo que ya habíamos intuido en la clase anterior cuando esquemáticamente dibujábamos las líneas de contorno. Empezamos a dibujar líneas de contorno, vamos a encontrar con lo siguiente. Estas líneas de contorno tienen un espaciamiento menor en los extremos que en los extremos superior e inferior, que en los extremos laterales. En otras palabras, en un elemento en torsión, los puntos más cercanos al centro van a recibir más esfuerzo. Los puntos más alejados del centro van a recibir menos esfuerzo. Por eso aquí, a priori, habíamos dicho que tau y z debía ser, esos esfuerzos debían ser mayores que tau y z. Porque en estas zonas hay más pendientes y los esfuerzos son proporcionales a las pendientes de la función phi. Siguiente paso entonces es determinar el torque en esos test, que se calcula como 2 veces el volumen de la función phi. Si traigo mi función phi, recordemos, la función phi, vamos a colocarla hacia atrás, ¿no? Acá por x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado y b cuadrado menos 1. El valor de cada uno conocemos, ya lo hemos derivado. Toda esta expresión que está aquí. Entonces, cuando traigo ya voy a tomar como referencia a la línea, tiene hasta el signo. Lo que pasa es que esta tiene un negativo por delante que cancela el negativo de la acá. Si puede agarrar la de arriba que se lo tiene justo. Entonces, cuando reemplazamos en nuestra integral tendríamos lo siguiente. Todo esto es el valor de K. Y aquí aparecen los tres términos de la función phi. X cuadrado sobre a cuadrado, y cuadrado sobre b cuadrado y el negativo de 1. El de a, recuerde que nosotros lo podemos expresar como ese diferencial de a, lo podemos expresar como el producto de los diferenciales de x y de y. Y aquí entonces estarían introducidos aquí, aquí y acá. El 2 aparece aquí. En realidad lo que es K es todo esto. Sin el 2. ¿Ok? Es decir, el 2 es de
la función del volumen, el cálculo del volumen. Bien, entonces aquí aparecen los viejos conocidos de ustedes, ¿no? Momento de inercia alrededor del eje Y, momento de inercia alrededor del eje X y el área total de la sección. Yo no me puse a calcular el momento de inercia en X y en Y, ni el área de una elipse, porque eso es conocido. Es conocido ya de la formulación de las figuras regulares. Momento de inercia alrededor del eje X es pi cuarto de A por B al cubo. Momento de inercia en Y es pi cuarto de B por A al cubo y el área es pi por A por B. Si usted tuviera que hacer esto, usted debe ser capaz de hacerlo, ¿verdad? ¿Y no? ¿Cómo lo haría? Repaso de estática. Algunos de área en el momento de inercia. Entrar en tanta formulación porque no es el objetivo. Pero si esta es su figura, no puede ser cualquier cosa. Estos son sus ejes. Y esta ecuación sabemos que es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos 1 igual a 0. Esa es la ecuación que describe la elipse. Tengo mis dos rayos de la elipse, el mayor y el menor, A y B respectivamente. Si usted tuviera que calcular el momento de inercia alrededor del eje X, ¿qué hace? Usted toma un elemento diferencial. ¿Qué nos dice la teoría? El momento de inercia alrededor del eje X es la integral de área, ¿verdad? ¿De qué cosa? De Y cuadrado por dA. Bien. Entonces, por lo general, cuando tenemos figuras como esta, lo que hacíamos en estática que era tomar un elemento diferencial de área, ¿verdad? De dimensiones de X y de altura Y, ¿verdad? Ahora, él está a una distancia X de aquí, ¿verdad? Y el diferencial de área sería en este caso Y por D, ¿sí o no? ¿Está bien? Ahora, si este es un elemento diferencial, en realidad lo que yo estaría tomando de este rectángulo sería el momento de inercia de ese elemento diferencial. ¿Y a cuánto sería igual? Ustedes que lo hicieron en cálculo, en estática, ¿a cuánto sería igual ese momento de inercia con respecto a X de ese rectángulo con respecto a su base? ¿Cuál es el momento de inercia de un rectángulo con respecto a su base? No es un doceavo de B por H al cubo, porque un doceavo de B por H al cubo con respecto a su centroide es con respecto a la base, porque ahí es donde está el eje X. No es ya le estoy diciendo, no es un doceavo de B por H al cubo, porque un doceavo de B por H al cubo es el momento de inercia centroidal de un rectángulo. Pero ¿cuánto es el momento de inercia de un rectángulo con respecto a su base, no con respecto al centroide? El centroide está acá, a mí no me interesa el centroide, me interesa con respecto a X. ¿Cómo lo saca? Estática. Muy básico. Esto es demasiado básico. ¿Sí? No, ya le dije que no es un doceavo de B por H al cubo. No, es
con respecto a un doceavo de b por h al cubo con respecto al centroide, pero es con respecto a la base del rectángulo. Vamos a hacerlo. Voy a agarrar un rectángulo, porque esto es un rectángulo, ¿sí o no? Infinitesimal, pero es un rectángulo. Agarrar un rectángulo X, Y. Las dimensiones que ustedes tienen que usar del rectángulo, B y H, ¿no? B y H. Ahora con respecto a su base, porque eso está así aquí, ¿sí o no? Fíjense X y Y, fíjense aquí cómo está, ¿verdad? Esto es B y esto es H. Voy a hacer esto mismo, pero esta vez voy a tomar un elemento diferencial de área horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque lo voy a hacer trasladarse de 0 a H. Y esto sería dy, porque ese es el eje Y. ¿Cuánto es igual, a cuánto es igual el diferencial de área aquí? B por dy, ¿no? ¿Y esto está a qué distancia? A una distancia y. ¿Qué me dice la teoría? Bueno, de este rectángulo que está en su centroide, el momento de inercia con respecto al eje X, en este caso sería diferencial porque tengo un elemento diferencial. ¿Sería qué cosa? El área, el segundo momento es y cuadrado por el área, y el área es b por dy, ¿sí o no? Si quiero el momento de inercia total, yo debo integrar de dónde a dónde. En y debo integrar ¿desde dónde? ¿Qué valor de y tengo ahí? Y acá arriba H, ¿verdad? Entonces esto es igual, B sale de la integral de esto es y cubo sobre 3 evaluado de 0 a H, y el resultado es un tercio de B por H al cubo, ¿sí o no? El momento de inercia de un rectángulo con respecto a su base es un tercio de B por H al cubo. Si yo coloco los C en el centroide, voy a obtener el 1/12 ese que usted quiere que yo diga, pero que no es, porque aquí estamos hablando del momento de inercia con respecto a la base. Bien, si yo lo tomo ahora, vamos a hacerlo para que vea de dónde sale el 12. Si ahora tomo mi rectángulo nuevamente, pero esta vez coloco los ejes centroidales, coloco aquí X en el centroide, coloco aquí Y. Lo único que he hecho es trasladar esto aquí al medio. Entonces, ¿esto qué sería? B medios. ¿De acá qué te diría? H medio. Si yo hago exactamente lo mismo, esto es equilibrio. Si yo hago exactamente lo mismo, igualito que acá, tomo mi elemento diferencial de área a una distancia y este diferencial de área nuevamente aquí igual a B por dy, y procedo exactamente igual. Entonces ya esto sería el momento de inercia, ¿no? Entonces X. Procedo exactamente igual. En este caso, el diferencial del momento de inercia sería, otra vez, la fórmula es idéntica, ¿no? Y cuadrado por B por dy, pero evaluado ahora de dónde a dónde. No. ¿De dónde a dónde varía y? Para cubrir toda la figura, ¿no? Desde menos h medios hasta h medios positivo. ¿Sí? Yo tengo que barrer completamente la figura. Igual que hice acá.
Bueno, ¿y qué resulta de aquí? Bueno, la b sale de la integral, aquí me queda y cubo sobre 3, evaluado ahora ¿desde dónde? Desde menos h medios a h. ¿Y eso aquí es igual? H medios me quedaría al cubo, h cubo sobre 8, ¿verdad? Menos, pero esto es negativo, al cubo pasa a ser negativo también, y con este negativo queda ahí, más h cubo sobre 8. Y señores, ¿esto cuánto es igual? Un octavo y un octavo sumado a un cuarto, ¿verdad? Y ahí sale lo que usted quería que dijera, el 1/12 de b por h al cubo. Pero este es el momento de inercia con respecto al centroide de la figura. Este es el momento de inercia con respecto a la base de la figura, que es lo que realmente tengo yo acá. Esto es un paréntesis para que sepan que la fórmula a utilizar aquí sería, para este caso ahora, ya, esta es lo que aplica. Esto no, si usted va a aplicar eso allá está muerto, de salida. No lo haga. ¿Bien? No lo haga. Haga lo que matemáticamente es correcto. El momento de inercia de un rectángulo con respecto a su base es 1/3 de b por h. Perfecto. ¿Qué tengo yo aquí? Un rectángulo y el momento de inercia con respecto al centroide. No, con respecto a su base. ¿Sí o no? Entonces la fórmula le dice que lo que tengo que utilizar aquí sería 1/3 de la base que es de x por la altura que es y cubo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es esto, ¿no? Ese es el momento de inercia de ese rectángulo rojo que está ahí. Utilizando esta fórmula que es la correcta. Perfecto. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer aquí? Muy bien. Y cubo. ¿De dónde saco y? De allá, ¿verdad? Y en esta fórmula y es igual a aquí. Despejemos de ahí a y, tendría 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado, ¿verdad? Por b cuadrado. Y a todo eso tengo que sacarle la raíz cuadrada. Entonces ahí le queda realmente que esto es b por 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado a la 1 menos. Eso tiene que meterlo ahí en y. Entonces aquí tendríamos 1/3 de y, que es todo eso que está aquí, al cubo, de 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado a la 1 medio y al cubo por dx. Mis límites de la integral, si yo quiero el momento de inercia completo, las x barran ¿de dónde? ¿De dónde a dónde van? Bueno, yo puedo hacer algo, fíjense, yo puedo hacer algo interesante. Podría calcular un cuadrante y multiplicar por 4, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces integraría en x de 0 a, y el resultado de esa integral me daría este sector de aquí, de la figura, ¿verdad? Y eso tendría que multiplicarlo por 4, y esa integral va de 0 a. Y de ahí obtengo yo el momento de inercia en x. ¿Cómo obtengo yo el momento de inercia alrededor del eje Y? El momento de inercia alrededor del eje Y se calcula también con la misma expresión, pero ahora aquí tendría el diferencial del momento de inercia en Y. Sería, la fórmula me dice, ¿no? X cuadrado por dA. ¿Verdad? Lo que me dice la fórmula, ¿no? X cuadrado por dA, tal como lo tengo ahí. ¿Qué cosa es dA? Y por dx. Pero ¿qué cosa es y? Aquí lo tengo otra vez. Y es igual, aquí tengo x cuadrado, y y es igual
igual a b 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado a la 1 medio por b. La fórmula es distinta, o sea. Acá. Si quiero la integral total, si quiero encontrar el momento de inercia alrededor del eje Y completo, tendría que tomar, nuevamente, yo puedo ir de 0 a x y multiplicar eso por 4 veces. Tendría entonces 4 por la integral de 0 a de, ordenando aquí un poco la cosa, de x cuadrado 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado de la 1 por ¿y el área cómo la obtendríamos? Igualito. El área sería, vamos a hacer por acá, de x por y o y por d. Sería un diferencial de área. El área total entonces tendría que integrar y, que aquí lo tengo, b 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado a la 1 medio por dx. Y nuevamente, ¿no? Yo puedo calcular el de un cuadrante y multiplicarlo por 4. Integro de 0 a un repasito ahí está. Y estas cosas ustedes tienen que dominarlas. Es como hace cuando hay que enseñar algo y apliquen alegremente una cosa que no es. Se va a caer el puente, se va a caer el edificio, no se va a agrietar todo y la gente no sabe qué pasó. Pero cuando buscan un especialista para revisar lo que ya pasó, nada más hay que abrir la memoria de cálculo y no se da cuenta que esa fórmula no aplica. Miren las consecuencias que eso puede tener. Esto es serio, ¿eh? Y es, bueno, esto es muy básico. Esto, si usted no domina esto que es tan básico, que podemos esperar de lo que ya requiere un poquito más. Es que pilas. Pilas. Preguntas de esto. Bueno. Obviamente, esta integral no la hace cualquiera, ¿no? Esta integral que ahí tú buscas Maxwell en internet para que te la hagan, o utilizas Wolfram. Aquí no me va a abrir el Wolfram porque no tengo internet y no me interesa tampoco. Yo he hablado de este programita, el Wolfram. Bueno, ahí me está diciendo que no tengo internet connection, así que no va a trabajar. Pero de ahí usted podría, en la sección de matemáticas, integrar. Usted podría integrar eso. Él no lo va a hacer porque necesita internet para poder desarrollarlo. Y me voy a conectar. Si me conecto a internet, no tengo proyector. Pero fíjense, si yo introduzco esto aquí y esto aquí para que el programa me integre eso, porque ya usted pasó cálculo y ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces, no es nuestro interés evaluar si usted sabe hacer esto. Sí me interesa que sepa sacar sus ecuaciones. ¿Ok? Esto sí me interesa. Cuando llegamos aquí, usted busca un programa matemático que le haga esto, ¿verdad? Y ese es el uso de las herramientas. Pero para poder llegar ahí, yo tengo que construir mis ecuaciones. Construir las ecuaciones es lo que sabe hacer el ingeniero. Esto lo hace un matemático. Un matemático se pasa con 3 páginas haciendo esto porque esto hay que aplicar sustitución trigonométrica y resolverlo. Esto le queda una x cuadrada metida dentro de un 3 medios, imagínense. Entonces aquí va a quedar, bueno,
Esto no es una integral directa, tampoco se hace por partes, esto hay que hacer sustitución trigonométrica aquí para poder resolverlo. Y nos pasaríamos el resto de la hora y haríamos una. Haríamos una. A mano. Pero si yo agarro mi superpluma y lo meto ahí, él va a tirar como respuesta los valores que allí aparecen. El momento de inercia alrededor del eje X es este pi cuadrado. Ya he evaluado. El pi sale porque aquí se produce una sustitución trigonométrica en esa expresión para poder resolver. Y cuando evalúo por ahí hace de 0 a A, resulta un valor de pi. Pi cuartos de A por B al cubo. En el caso del momento de inercia alrededor del eje X, este resulta en el valor de pi cuartos de B por A al cubo. Y es el cambio. Y el área es más fácil. Esta quizás sí lo hubiéramos podido hacer directa. Porque aquí yo puedo agarrar U como 1 menos X cuadrado sobre A. Esta quizás sí la puedo hacer directa. Esta es la fácil. Esta resulta en pi por A por B. No me interesa practicar cálculo infinitesimal hoy. Este tampoco. Y más si existen herramientas como esa. Y como la que tienes ahí en el área. ¿Ya lo habían hecho? No, ok. Hay herramientas gratuitas en internet que hacen esto, ¿verdad? Mathsway es una de ellas y hay 200 más. Bueno, al reemplazar entonces aquí los valores correspondientes, momento de inercia en Y igual de B por A al cubo, momento de inercia en X es igual de A por B al cubo, y el área es pi por A por B. Fácil, miren el área, hasta se puede acordar uno. Si usted agarra un rectángulo y lo mete aquí, el área de ese rectángulo sería A por B. Y 4 veces ese rectángulo le produciría la elipse. Bueno, en lugar de multiplicar por 4 veces, multiplica por pi. Okay. Bueno, de aquí entonces el A cubo que tengo aquí se cancela con el cubo se cancela con el cuadrado del A que tengo aquí, el cubo del AB se cancela con el cuadrado que tengo aquí, ¿verdad? Entonces nos queda pi por A por B en los tres términos. Pi por A por B en los tres términos. Pi por A por B, pi por A por B, pi por A por B, pi cuarto, pi cuarto, pi cuarto y pi cuarto es pi medio. Y 1 menos pi medios, una negativa, es pi medios igual, ¿no? Con signo negativo, con el signo negativo de acá se cancela, ¿no? ¿Ven? Entonces todo esto queda pi medios de A por B. Todo esto que está aquí es pi medio de A por B. Negativo. Entonces ese 2 con este 2 se cancela. Y las A y las B con las A y las B que están al cubo de acá. Vamos a recortar el proyecto. Ya me he dado cuenta que no estaba escribiendo. Un minutito mientras lo reactivamos.
Ahí. Ok, como les decía, este 2, con este 2 se cancela, los negativos se producen en positivo y nos queda los A y las B, con el A y la B quedan en Q, nos queda esta expresión que está aquí, para el torque. Fíjense las dimensiones, como las propiedades de la sección transversal, los radios del material, de ahí yo puedo despejar Z1, ¿verdad? Puedo expresar, esto sería cuánto rotaría la sección con un torque aplicado. Si conozco la rigidez del material, el torque aplicado produciría esta rotación de la sección transversal en función de las propiedades. Si ahora retomo mis esfuerzos y reemplazo el valor de Z1 ya calculado, lo reemplazo aquí y lo reemplazo aquí, voy a obtener los esfuerzos tau XZ y tau YZ y puedo calcular los máximos. Cuando reemplazamos el valor de Z1 aquí, ya calculado, que tiene el torque aplicado, las dimensiones y el módulo de cortante, ahí se cancela un pocotón de cosas, por cierto. En la expresión, sustituyendo las expresiones de los esfuerzos, el valor de Z1 es todo esto. Esto es Z1. Todo esto es Z1. En esa expresión. Todo esto es Z1. Se cancela todo lo cancelable y nos quedan las expresiones para los esfuerzos, ¿sí? Ya directamente relacionados con el torque, que es lo que a mí me interesa. Los esfuerzos, como siempre, van a ser proporcionales al torque, van a ser inversamente proporcionales a las propiedades de la sección transversal y van a variar linealmente, en este caso, con las coordenadas X y Y. Los máximos donde se producen. Observe la ecuación, observe las dos expresiones. Las dos expresiones tienen el numerador igual, 2 veces el torque. Tienen un pi acá en el denominador, pero tau YZ tiene el denominador A cubo y B. Tau XZ tiene el denominador A y B cubo. Ahí automáticamente nos damos cuenta cuál de los dos esfuerzos es mayor. ¿Cuál de los dos esfuerzos va a ser el mayor? Aquel que tenga el denominador más pequeño. Porque a menor denominador, mayor va a ser la relación. ¿Cuál de las dos expresiones va a tener el denominador más pequeño? Esa que tiene A y B cubo aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, de estas dos expresiones, como era de esperarse, tau XZ es la que va a producir el esfuerzo cortante máximo. Tau XZ es la que va a producir el esfuerzo cortante máximo, que es la que está en la zona más próxima al centro, como se sabe, como era de esperar. Los puntos más alejados del centro, que producirían tau y z, van a tener valores menores, porque es la primera expresión de tau y z. Entonces, al reemplazar aquí, el valor máximo se produciría con una y igual a ¿qué? A b o menos b. Da igual. Solamente que uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo por el signo de b. Pero en magnitud van a ser idénticos. Entonces, cuando yo reemplazo aquí el valor de b en y, tengo la expresión para los esfuerzos cortantes máximos. 2 veces el torque entre pi por a por b cuadrado. Reemplazando el valor de b en y. Y está ocurriendo en los puntos más próximos al centro, como era de esperarse. Por la manera como las pendientes de la función phi en su contorno aparecen más próximas en esa zona que en los extremos derechos. Preguntas. Revise su concepto, ¿no? No se vaya a encontrar una cosa en un
semestral donde usted tiene que hacer un rápido cálculo y se arruina todo su desarrollo porque usted utilizó algo que no aplica. Es que siempre hemos... ¿Qué le he dicho yo del siempre en ingeniería? Entonces hay que saber cuándo sí y cuándo no. Preguntas. Entonces vamos a continuar. En esta semana nos corresponde cubrir la analogía de la membrana de Prandtl, que es una continuación, o más bien debo decir una simplificación de la teoría de torsión de Saint-Bernard. Mira ya donde eso continúa. Lo hemos cubierto ya aquí. Aquí está el simbolismo. Vamos a revisar el texto y vamos a ir explicando sobre la mano. La aplicación de la teoría, tal como dice ahí, la aplicación de la teoría de Saint-Bernard es matemáticamente muy complicada. Cuando el ingeniero ve matemática muy complicada, yo no sé qué les pasa a los ingenieros cuando ven una matemática muy complicada, algo ocurre en el cerebro que hace el shutdown. Y eso ha sido histórico. Incluso para secciones transversales simples como los rectángulos, los triángulos, las elipses, etc. Para esos casos, incluso Saint-Bernard tuvo que utilizar métodos matemáticos complicados, como las series infinitas y otros. Pero Saint-Bernard era un tipo fuera de este mundo. Él tampoco se entretenía con Instagram, pasaba todo el día scrolling, no, él no hacía nada de eso. Él estaba en esto, ¿no? Como Euler y toda esa gente, ¿no? Entonces, de allí la necesidad, porque al ingeniero hay que dar las cosas masticadas, así como a él le gusta. De ahí la necesidad de utilizar métodos de solución aproximados. Ojo, lo que vamos a ver es un método aproximado muy bueno, ¿no? Muy bueno. Siendo el mejor el método de Prandtl, publicado en el año 1903. Saint-Bernard en 1855, Prandtl aproximadamente 50 años después. Un par de generaciones después apareció este señor y se nos tocaba todavía muy complicado para los ingenieros. Vamos a buscar una cosa más sencilla. Y es lo que se utiliza en diseño, ¿no? Y ya vamos a ver. Prandtl observó que la ecuación, como ustedes ven en el otro archivo que tengo por aquí para apoyar, ¿no? Esto lo vamos a ver después. La ecuación 8, que es la ecuación que nos permite. Recuerden que esta ecuación sale de declive. Esta ecuación nos permite que evaluar la constante K en la teoría de Saint-Bernard. ¿Qué notó Prandtl de esta expresión? Prandtl notó que en esa expresión hay una similitud con la ecuación diferencial para una membrana estirada originalmente plana, la cual es sometida a una presión de aire verticalmente en su parte inferior. ¿Qué quiere decir eso? Prandtl se imaginó el problema de la torsión nuevamente como un problema geométrico, pero esta vez en función de una membrana. Vamos a suponer que yo tengo mi elemento de sección transversal. Este es nuestro eje longitudinal, nuestro eje Z. Y que aquí tendríamos los ejes de la sección transversal, X, y hacia allá veríamos Y en profundidad. ¿Lo estamos viendo? Prandtl dijo, o más bien observa, ¿qué pasa si yo esa sección la visualizo como un tubo? Imagínense que esto fuera una tubería hueca. Un tubo. Imagínense un tubo. Un tubo. Imagínense que aquí nosotros colocamos una membrana. Una tela. La voy a tapar arriba con una tela, ¿ok? Y
y la voy a amarrar con una cuerda, con una liga o con lo que usted quiera. Ahí amarramos. Está fijo ahí. ¿Se lo está imaginando? Bien, yo le coloco un plástico, una tela, lo que usted quiera, ¿no? A ese es tu cabo. Y ahora voy a tomar y le voy a, por debajo, voy a colocar sobre un blower, un abanico, y le vamos a hacer circular una presión de aire. Desde aquí abajo. ¿Qué va a querer hacer esa membrana? ¿Qué va a querer hacer? Subir, ¿verdad? Va a tratar de hacer esto, ¿no? ¿Sí o no? Obviamente yo estoy aquí exagerando un poco, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa presión va a hacer que esta membrana se desplace verticalmente hacia arriba y por lo tanto la membrana va a experimentar ¿qué tipo de esfuerzo? Si eso trata de aplicar una presión para que haya ahí equilibrio, ¿qué se va a producir en la membrana? ¿Usted se acuerda en estructura 1 cuando vio cables? ¿Verdad? Le pusieron un cable para analizarlo, un cable apoyado, como lo de cualquier puente, el Golden Gate o cualquier puente de estos que está sujeto por cable. Si yo tomo este cable y le aplico una carga uniformemente distribuida, ¿qué tipo de esfuerzo se va a producir aquí? A lo largo del cable va a aparecer ¿qué cosa? Tensión, ¿sí o no? Es una tensión, ¿sí o no? Para que el sistema esté en equilibrio. Oye, agarre un cable y aplique el carga, usted se da cuenta automáticamente. Entonces ahí lo que hay es tensión. Si yo al cable le extiendo una siguiente dimensión, se transforma en una membrana o en una sábana. Es un elemento longitudinal, yo le extiendo, le proyecto una siguiente dimensión, él se va a convertir como en una especie de sábana. Igual que en una viga, si yo tomo una viga que le extiendo una siguiente dimensión, esa viga se transforma en losa, ¿verdad? Pero están en flexión ambos. Un cable, que es una línea, le extiende una siguiente dimensión, se produce una membrana. Entonces, esa membrana va a desarrollar entonces, para que aquí haya equilibrio, va a desarrollar tensión a lo largo de ella. Tensión. Entonces, nosotros podríamos desarrollar una ecuación de equilibrio en función de ese diagrama de cuerpo libre que aquí se produce. Entonces, Prandtl observó que la ecuación, esta ecuación que está aquí, es idéntica a la ecuación de esa membrana. Aquí esto se desplazaría en cualquier punto, una cantidad en esa coordenada Z. En cualquier punto. Esta ecuación es idéntica a la ecuación de esa Z, de ese desplazamiento vertical, o la ecuación diferencial para la forma de una membrana estirada, originalmente plana, como se la dibujé allá, la cual es sometida a una presión de aire verticalmente en su parte inferior, como está ahí en el dibujo esquemático que hice. Consideremos ahora una membrana de peso despreciable, eso es importante, sometida a una fuerza de tensión por unidad de longitud. Igual que en ese cable, esa tensión es igual en todas las direcciones. Sometido a una presión de aire P en unidad de fuerza por área. Es decir, que ahora le vamos a llamar a esta tensión P y a esta presión le vamos a llamar T.
de Y. Ahora estamos viendo aquí las dos vistas del problema. En la parte superior estamos viendo la sección transversal, note siempre los ejes, X y Y. Estamos viendo la sección transversal, como si yo me parara allá arriba. Y aquí estamos viendo en el sentido longitudinal del elemento, aquí tendríamos la membrana. Tendríamos la membrana sometida a la presión de aire. Aquí estamos viendo, aquí está actuando la presión de aire uniforme. Voy a tratar de dibujarlo lo más uniforme posible. Esa presión de aire igual que ocurre con los esfuerzos. De este lado yo voy a tener T, de este lado yo voy a tener T más lo que varía T con respecto a X por dx. ¿Okay? Igual que en el caso de los esfuerzos. Esta sería la pendiente que nos indicaría la variación de esa tensión. Recuerda que esta es diferencia sobre dx por dx. Igual va a suceder en el otro sentido. En Y vamos a tener en el otro sentido, en esta dirección voy a tener T, pero del otro lado voy a tener T más la variación de T con respecto a Y por dx. Y ella está inclinada. Esto tiene una inclinación. Esa inclinación es una pendiente. La pendiente en esta curva, que sería la variación de z con respecto a x y la variación de z con respecto a y. Del otro lado, las inclinaciones, voy a ponerla aquí. Esta tensión tiene una inclinación que sería de z con respecto a x. Y en el otro sentido sería de z con respecto a y, en otra dirección no lo voy a dibujar. Entonces, cuando yo hago sumatoria de fuerzas aquí verticales, yo voy a tener P, en este elemento diferencial de dimensiones de X y de Y, voy a tener P por dx de Y, eso sería la fuerza vertical, y hacia abajo tendría cuatro fuerzas. Como es por unidad de longitud, en esta cara izquierda tendría T por dx por esta pendiente. Del otro lado tendría T por dy, T más la parcial de T con respecto a X por dy, por esta pendiente nuevamente. Y del otro lado también en la dirección Y. Los cinco términos que aparecen serían, en la expresión sería de equilibrio, la fuerza P y las cuatro tensiones que ustedes ven ahí. ¿Ok? Las cuatro tensiones. 1, 2, 3, 4. Cada uno por su correspondiente dimensión y cada uno con su correspondiente valor y con las coordenadas o descompuestas en el sentido vertical. Descompuestas en el sentido vertical. Ahí están las expresiones. En la figura de la figura 8 se asume que la ecuación de la membrana, esa z que dibujé allá, es función de x y y, con valores de z pequeños y con pendientes de z de x, estas pendientes, y de z de y pequeñas también, pero ya deformaciones pequeñas. Para deformaciones pequeñas, estas segundas derivadas corresponden a las curvaturas de la membrana. Es lo que hacemos en la teoría de viga. Consideramos que la curvatura de la viga se obtiene por segundas derivadas. Aquí también, porque estamos hablando de la teoría de deformaciones pequeñas. Si aplicamos equilibrio, aquí aparecen los cuatro términos de los que le mencionaba. La fuerza vertical, P por dy de x, sería esta fuerza en este elemento diferencial de área de x por dy, y las cuatro tensiones,
están los cuatro términos. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Los he agrupado de tal manera de que se pueda entender P por D, Y, P por D. ¿Se recuerdan que son tensiones por unidad de longitud? Que tengo que multiplicar por el ancho del elemento correspondiente. Y aquí tendría las pendientes. Estas son las pendientes porque ella está inclinada, con fuerzas inclinadas. Con fuerzas inclinadas. Aquí estarían las pendientes. Y aquí estarían la correspondiente variación de esas tensiones en X y en Y su correspondiente pendientes nuevamente. De esa expresión se cancela un poco de cosas. Este término cancela este término de acá cancela este de acá. Y si dividimos entre D, Y, D, X, se cancelan los D, Y, D, X que aparecen por todos lados. Y nos queda esta expresión. Si ustedes observan, esa expresión y esta expresión son iguales, ¿verdad? En estructura, ¿no? ¿Lo ven? En la ecuación 8, lo que antes era phi, ahora pasa a ser z. Observen. En los dos términos de la izquierda, en la ecuación 8 tenemos phi, pero ahora tenemos z. Y el término de la derecha ahora, era lo que antes teníamos como 2 veces G por Z1. ¿Lo ven? Y aquí lo que sale delante teníamos como la función phi. Entonces, de ahí el concepto de la analogía de la membrana. Una membrana que cubre el tubo y yo le aplico una presión desde abajo de aire, ¿cómo se deforma? Su deformada es idéntica a la función phi de esfuerzo. Entonces ahora el problema todavía es más geométrico, porque ahora se trata de calcular las coordenadas de esa membrana y de equiparar P entre T con 2G Z1. Lo que antes era phi ahora es Z, la altura de la membrana, y ahora esa presión, la relación presión y tensión de la membrana es lo que en la expresión aparece como 2Z1. Pero es la misma estructura de formulación. Y de ahí la analogía. En otras palabras, la suma de las curvaturas en dos direcciones perpendiculares es una constante para todos los puntos de la membrana. La suma de las curvaturas, estas son curvaturas, la suma de las curvaturas de la membrana es una constante, porque esto es una constante. G y Z1 son constantes. Note que al ajustar numéricamente P entre T a 2G Z1, como dice allá arriba, entonces la ecuación 11 que está allá arriba de la membrana es idéntica a la ecuación 8, esta que les mostré aquí, que queríamos usar, de la función torsional de esfuerzo. Resulta conveniente arreglar la membrana tal que la altura Z sea 0 en la periferia, tal como lo dice allá. Z es 0 en el perímetro. Las pendientes de la membrana sean iguales a los esfuerzos cortantes. Nuevamente, los esfuerzos cortantes se calculan como pendientes y el torque va a ser igual a 2 veces el volumen debajo de la membrana. ¿Qué usos prácticos tiene esto? Entonces, lo que estamos haciendo es relacionando volumen con torque y pendientes con esfuerzos cortantes. Entonces, la relación volumen pendiente va a ser igual a la relación torque entre esfuerzo cortante por una constante. De acuerdo con la analogía de la membrana, la relación entre el volumen y la pendiente debe ser proporcional a la relación entre el torque y los esfuerzos cortantes. Aquí estaría entonces una constante que mantendría la proporcionalidad entre las operaciones. Normalmente se toma como referencia a la sección circular, porque es la que conocemos todos. Porque es de la que se conocen todos los parámetros y a partir de ella se estiman las propiedades de otra sección.
Entonces hacemos la analogía. Recuerden que ahí eso se produce como una especie de montaña. Yo le pongo montaña entre comillas, para que se pueda entender mejor físicamente. Entonces tendríamos el volumen de la montaña en el círculo, con el volumen de la montaña de otra sección, y las relaciones MT entre Z1 del círculo y MT entre Z1 de la otra sección transversal. Es lo que normalmente se hace. Veamos que eso sería en el caso de una sección circular, para hacer bien la analogía. Aquí tengo la sección transversal y esta sería mi membrana, ¿no? Lo traté de dibujar en 3 dimensiones. Una membrana de radio verde. Si yo le aplico una presión aquí, esa presión actuaría en el área de ese círculo proyectado, ¿no? Y ese círculo tendría área pi por r cuadrado, ¿cierto? La tensión va a ocurrir a lo largo de toda la membrana, alrededor de todo el círculo. Esa tensión es perimetral. Aquí dibujé nada más de los extremos, pero ella viene actuando así, por todos lados, para que haya equilibrio con la fuerza. Esa tensión tiene una pendiente. Esa pendiente sería, esto es Z, así que esta pendiente sería de Z de R. De Z de R. Entonces, por sumatoria de fuerzas verticales, yo tendría, sumatoria de fuerzas verticales, tendría hacia abajo T por el perímetro. ¿Cuánto es el perímetro de un círculo? 2pi por R, ¿verdad? Y la inclinación, para que ella sea vertical, tengo que multiplicarla por la pendiente de Z de R. Porque ella, lo que me interesa es el equilibrio vertical. Voy a tener una componente vertical y una horizontal. La horizontal todas se cancelan entre sí. La vertical estaría aquí por dz de R, que sería la pendiente. Y eso va a estar en equilibrio con la fuerza vertical, que sería la presión P en el área de pi por R. De ahí se cancela. Los pi, se cancela una de las R, y nos queda esta expresión que está aquí. Esa sería la ecuación diferencial para la altura de la membrana. Nosotros podemos desarrollar esta expresión, podemos integrar aquí para encontrar la ecuación de la pendiente. Recordemos que P entre T es 2 veces E por Z1. De manera que aquí este 2 con este 2 se cancela y la expresión entonces queda de esta forma. Recuerde que la pendiente, el esfuerzo cortante. Aquí estamos tomando valor absoluto. La pendiente de Z sería el esfuerzo cortante. Y esta es la misma expresión que conocemos para los esfuerzos cortantes en un círculo, que son lineales con R. Esa expresión es la conocida para los esfuerzos cortantes en barra circular. Si tomamos esta expresión acá y la integramos, aquí nos quedaría, al pasar el dr para el otro lado, el negativo, al integrar entonces nos quedaría P y 2P salen del integral, nos quedaría R cuadrado sobre 2, el 2 por el 2 queda en 4, con una constante de integración. Y la constante de integración la evaluamos con las condiciones de Born. Z es 0 en el perímetro. Entonces yo reemplazo 0 en Z y R sería el radio de la sección transversal. Que para los efectos que estoy llamando de radio. Z es 0 en el perímetro. Cuando R es igual a R mayúscula, que sería el radio de la sección. Cuando reemplazo 0 aquí y R acá mayúscula, me queda que la constante es este valor con signo positivo. Y R mayúscula. Al reemplazarlo aquí me queda la ecuación de la altura de la membrana en una sección circular. Ya de aquí, con esta expresión, yo puedo calcular esfuerzos y puedo calcular torque. Porque los esfuerzos los encontramos por pendiente, que aquí estarían, ya lo habíamos obtenido, y el torque lo calculamos por volumen. Vamos a calcular el volumen que se produce aquí. ¿Cómo calcula el volumen
que se produciría en esa membrana. Lo más fácil sería, si yo lo veo en planta y esto es una sección circular y yo quiero el volumen, lo más fácil sería tomar un anillo de esa sección transversal un anillo de ancho de R, ¿verdad? A una distancia radial R. Si yo desarrollo ese anillo va a tener un perímetro, ¿no? Si yo lo desarrollo, el perímetro de ese anillo va a ser igual a qué. Si lo desarrollo, va a tener un espesor de R y una longitud igual a qué. 2pi por R, ¿verdad? 2pi por R. Entonces, el área de ese anillo es diferencial de área, que sería 2pi por R por R. Y si ese anillo yo lo tomo aquí, a esta altura está a una distancia z, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, yo puedo calcular el volumen, que sería un diferencial de volumen, como el área del anillo por la altura z. 2pi por R por z. Eso sería el volumen que se produciría. Ni siquiera el volumen total debo integrar de 0 a, estamos considerando que el radio total es R. El radio total de la sección es R mayúscula. Luego tengo que tomar mi Z como esta cantidad, reemplazarlo aquí e integrar entonces de 0 a R mayúscula para obtener el volumen total. De ahí la expresión, el volumen 2pi por R por Z por dr. Reemplazo el valor de Z, que lo tengo arriba, lo reemplazo aquí, de manera que Z sería pi sobre 4t con el 2, porque con el 2 se vuelve 2 entre 4 es un medio, ¿verdad? Todo esto que está aquí es Z. Entonces nos quedaría, al evaluarlo de nuevo, y aquí está evaluado, aquí, bueno, el primer término, el segundo, y cuando reemplazamos, aquí resulta esto, da un poco de pasos ahí comprimidos. Es la integral de dr. Entonces, el torque, la fórmula del torque, recordemos cuál es. El momento de torsión es 2 veces el volumen. Entonces, si yo quiero el momento de torsión aquí, tengo que duplicar este volumen, tengo que agarrar esto y multiplicarlo por 2. ¿Cierto? Pero también sé que qué cosa es P entre T, ya lo dijimos arriba, 2 veces G por Z1, ¿sí o no? ¿Ok? Ya lo hemos definido previamente. Entonces aquí me queda 2 por 2, 4 entre 8 es un medio. Y ahí tengo la fórmula del torque. Pi medio de R a la cuarta por G por Z1. ¿Dónde? Pi medio de R a la cuarta es el momento polar de negro. ¿Ok? Pregunta de esta.
el cual es el resultado conocido por una barra circular en torsión. Note que la rigidez torsional, esa rigidez torsional, normalmente es conocida como C, y es el producto A del módulo de cortante por el momento polar de inercia, solo para secciones circulares, solamente. Vamos a ver que esto no aplica en otro tipo de sección. Como en la barra rectangular delgada. Vamos a ver la aplicación de esto en una barra rectangular. Como si aquí tuviéramos una platina, una placa muy delgada, como la que utilizamos para los elementos de acero, ¿no? Placas delgadas, de un ancho y un espesor tal que el ancho es mucho mayor que el espesor. Imagínense una placa de 10 pulgadas de ancho, pero de un cuarto de pulgada de espesor. Estamos hablando de una cosa muy ancha, pero muy delgada. ¿Qué sucedería en esos casos? Un elemento de acero muy común. Una placa, una platina o cualquiera que obedezca una relación dimensión-espesor muy grande. Ahí tenemos la placa. Aquí tenemos el ancho de la placa y su espesor. Obviamente esto está amplificado para que gráficamente se pueda apreciar. Lo que estamos observando es la misma relación. Yo tomo mi sección transversal, la cubro con una membrana y le aplico una presión de aire por debajo. Exactamente lo mismo. Exactamente. Aquí tenemos nuestra presión de aire. Y aquí se desarrollaría entonces la tensión. Observe las líneas de contorno. Obviamente están más juntas como pendientes cerca del centro y por acá están mucho más espaciadas. Por ahí vamos a ver que en estas esquinas los esfuerzos van a ser iguales a cero. Los esfuerzos ahí van a ser iguales a cero, los esfuerzos no pueden circular por esas esquinas. Por eso usted ve que las piezas mecánicas que están sometidas a torsión tienen esquinas redondeadas. ¿Verdad? Tienen esquinas redondeadas porque sería un desperdicio de material tener esas, o lo que yo me ahorro redondeando esas esquinas, con ese material puedo hacer un montón de piezas más. Cuando se fabrican millones y millones de piezas mecánicas, ¿verdad? Entonces es más efectivo eliminar esas esquinas que no están aportando resistencia porque no reciben torsión. La torsión mayor se va a desarrollar ya por la misma relación que habíamos visto antes. La pendiente cerca del centro es mayor y los esfuerzos allí van a ser mayores. Los esfuerzos tienden a concentrarse y tener magnitud mayor en los puntos más cercanos del centro. Mientras más nos alejamos, más espaciadas están las líneas de contorno y por lo tanto la pendiente es más suave y los esfuerzos son más bajos. Y eso mismo ocurre acá en las placas. Esta placa tiene dimensiones 20. Entonces, aquí hay dos secciones, fíjense los puntos que he trazado aquí. Coloco una sección C, una A, una B. En esas secciones, dado que la geometría de la placa es tal que B y T, B es mucho mayor que T, aquí en esta zona central la altura Z es la misma, porque es una placa muy delgada. Si yo, eso es mirándolo de aquí para allá, pero si yo lo miro de aquí para acá voy a ver una especie de parábola en este sentido. Si yo hago una sección aquí en A y el punto A, bien, entonces eso nos permite aplicar nuevamente nuestros conceptos. Aquí vamos a tener otra vez nuestra altura Z, la altura de esa membrana. Y lo que hacemos es aplicar otra vez equilibrio. Vamos a tomar lo que les mencionamos, que la altura de la membrana en las secciones A, B y C es la misma y que no entremos la altura de la membrana C. Ahí las pendientes van a ser cero también porque
refuerzo importante en esa zona para hacer eso. Entonces Z es la misma en estos puntos. Entonces vamos a tomar una porción central de la membrana de dimensiones de X y Y. Fíjense nuestro eje X donde está. Pues vamos a tomar una sección central aquí en dimensiones de X y Y. En esta porción de aquí vamos a tomar una sección transversal de ancho 2x y de longitud e. Va a tener un ancho 2x. Porque la x está en el medio, ¿no? Así que yo tendría aquí x más x daría 2x. Y este ancho vamos a llamarle e. Y dada la hora vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a retomar de aquí. Lo que sigue es aplicar la ecuación de equilibrio. Vamos a hacer esto mismo. Vamos a aplicar una presión por debajo en este rectángulo, cuya área sería L por 2X. Esa sería el área de ese rectángulo. Y la tensión que aquí se va a producir va a ser una tensión que se va a desarrollar en esta. Aquí como es completamente horizontal, voy a tener, pero de este lado voy a tener T y T actuando en esta longitud y con una inclinación que también es la pendiente de Z con respecto a X en este caso. Entonces va a aparecer una ecuación también de presión y de tensión. Cuando la desarrollo voy a encontrar la ecuación de Z, que es lo que me gusta. Cuando tengo la ecuación de Z puedo calcular pendientes y volumen. Entonces vamos a dejarlo planteado aquí para retomarlo a partir de aquí, porque no me va a quedar tiempo de explicar la formulación. Pero esta es la ecuación de equilibrio. Esta es la presión, el área 2x por L, que es el área del rectángulo por arriba. La tensión está actuando en L y L de ambos lados, por eso el 2 y la pendiente de Z de L. Ya ahí tengo la ecuación diferencial para Z, que es lo que ando buscando. Pero vamos a dejarlo hasta allí, vamos a retomar a partir de aquí la próxima clase. Ya lo que sigue es desarrollar esa expresión para encontrar la fórmula de torsión en elementos rectangulares. ¿Por qué nos interesa en elementos rectangulares? Porque es el elemento que es la sección transversal que más utilizamos en ingeniería civil, vigas rectangulares. Vamos a desarrollar la expresión para secciones rectangulares. Les voy a presentar una aproximación que vamos a utilizar en el curso de hormigón cuando diseñemos elementos en torsión de sección transversal rectangular. ¿Qué expresión utilizamos para esfuerzos y deformación y rotación? Es exactamente la misma fórmula que utilizamos en hormigón y en acero también. Entonces, de allí extenderíamos eso a este tipo de secciones que se construyen con puros rectángulos. ¿Por qué la que está ahí? ¿Esta que es una C? Sí, esta. Yo la puedo desarrollar como un rectángulo también. Como una placa rectangular, lo único que tengo que hacer es desarrollar. Igual que este channel lo puedo desarrollar y esto también lo puedo desarrollar en puros rectángulos. El ángulo lo puedo desarrollar en rectángulo, como si desarrollara la figura, ¿no? Si lo enderezara, ¿no? Y lo convirtiera en un rectángulo. La suma de los lados, ¿no? Entonces, la expresión para el rectángulo es muy útil porque la podemos extender a todos estos usos. Y eso abarcaría casi la totalidad de las secciones con las que nosotros trabajamos en la ingeniería civil. Por eso la formulación del rectángulo es bien importante. Y luego entonces veríamos la última parte, que eso sí lo veríamos la próxima semana, que son las aplicaciones a tubos. Me falta cubrir dos temas nada más. Esta semana uno, la próxima semana el otro y cerramos. ¿Ok? Y vamos a hacer ejemplos, no se preocupen. Y por ahí ya le vamos a dar una tarea, bueno, que es el examen. Vale. Preguntas. No se sienta mal si no se acordaron bien de esto.
Esto nada más un llamado de atención de cosas básicas que tiene que dominarlas bien. Esto es como dominar álgebra. Usted le pone cualquier cosa de álgebra ahora mismo. Usted dirá que lo que van a secundaria yo en esto, ¿verdad? Porque eso ya está en sus células, en su ADN. Esto también, todavía no está, pero debiera, ¿no? Ok. Bien, vamos a quedar aquí entonces por hoy. Vamos a retomar desde aquí la formulación esta en la clase de día